Durante 8 años, alguien cazaba abuelas en la región de los Urales de Rusia. La asesina llamaba a sus puertas, sonreía cálidamente y ofrecía ayuda. Y entonces, una vez dentro, tomaba un martillo. La policía estaba segura de que buscaban a un hombre. Los ataques eran demasiado violentos, demasiado salvajes, demasiado brutales para hacer otra cosa. Entrevistaron a más de 3,000 sospechosos, todos hombres, todos equivocados, porque la persona que cazaban no era un hombre en absoluto. Era una madre de 2 hijos, una mujer que vivía en un pequeño apartamento con su esposo e hijos, una mujer que mataba por el precio de una botella de vodka. Su nombre era Irina Gaidamashuk, y esta es la historia de cómo se convirtió en conocida como el Satanás en falda. Llévame a Rusia, específicamente a la región de Sverdlovsk, en lo profundo de las montañas Urales. Esta área se encuentra justo en la frontera entre Europa y Asia, a unos 1,600 kilómetros al este de Moscú. Es un lugar de inviernos largos y brutales, donde las temperaturas pueden bajar a menos 30 grados. Un lugar donde pequeños pueblos salpican el paisaje, muchos de ellos construidos durante la época soviética, alrededor de fábricas y minas. La ciudad de Krasnoufimsk es uno de estos pueblos. Tiene quizás 40,000 habitantes. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde las mujeres mayores aún cuelgan su ropa afuera en verano, donde los pensionistas viven con ingresos fijos que apenas cubren la comida y las facturas de calefacción. En Rusia, estas mujeres ancianas que viven solas, a veces se llaman babushkas, abuelas, sobrevivieron a la Unión Soviética, sobrevivieron al caos de los años 90 cuando la economía colapsó, criaron familias, trabajaron en fábricas, vivieron cosas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Y en los primeros años 2000, alguien comenzó a matarlas. La primera víctima conocida fue una mujer de 70 años. Vivía sola en un pequeño apartamento, como tantas otras. Un día en 2002, abrió su puerta a alguien que parecía amable, alguien que parecía útil, alguien que dijo que estaba allí para ofrecer asistencia. Lo que sucedió después fue horrífico. La asesina la golpeó hasta matarla con un martillo. Los golpes se concentraron en la cabeza. Fue rápido, fue violento y terminó rápidamente. Luego, la asesina registró el apartamento, tomó el dinero que pudo encontrar y se fue. La cantidad robada era casi nada por cualquier estándar, unos pocos cientos de rublos, quizás 20 o 30 dólares en dinero de hoy, apenas suficiente para comprar comida para una semana. Ciertamente no suficiente para justificar quitar una vida humana, pero esto no se trataba de grandes ganancias o hacerse rico, se trataba de algo completamente diferente. Para entender lo que sucedió después, necesitas entender algo sobre Rusia a principios de los años 2000. El país aún se recuperaba del colapso económico de los años 90. El crimen era común, los recursos estaban estirados al límite, y la policía tenía capacidad limitada para investigar cada muerte. Cuando las personas mayores morían, no siempre era sospechoso. Las personas mayores mueren, a veces caen, a veces tienen ataques al corazón, a veces tienen accidentes en casa. En un sistema que ya estaba abrumado, no todas las muertes recibían la atención que merecían. Así que cuando más mujeres ancianas comenzaron a morir en la región de Sverdlovsk, tomó tiempo para que alguien notara el patrón. Otra abuela encontrada muerta en su apartamento, otra con lesiones en la cabeza, otro pequeño monto de dinero faltante. Una muerte es una tragedia. 2 muertes podrían ser una coincidencia, pero 3, 4, 5 muertes, eso es cuando la gente comenzó a prestar atención. El patrón se estaba volviendo claro. Todas las víctimas eran mujeres ancianas, todas vivían solas, todas fueron asesinadas en sus hogares durante el día, todas habían sido golpeadas hasta la muerte con objetos contundentes, todas tenían pequeñas cantidades de dinero robadas. Alguien cazaba babushkas. La policía en la región de Sverdlovsk comenzó a conectar los casos. Se dieron cuenta de que no trataban con violencia aleatoria o incidentes aislados, trataban con un asesino serial. Ahora, cuando piensas en asesinos seriales en Rusia, ciertos nombres podrían venir a la mente. Andrei Chikatilo, el destripador de Rostov, quien mató a más de 50 personas. Alexander Pichushkin, el asesino del ajedrez, quien asesinó al menos a 48. Rusia ha producido desafortunadamente algunos de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, pero casi todos ellos eran hombres. De hecho, la gran mayoría de los asesinos seriales en el mundo son hombres. Cuando la policía perfila asesinos seriales,
Típicamente buscan hombres entre las edades de 25 y 45 años, hombres con ciertos rasgos psicológicos, hombres que encajan en cierto patrón. Así que cuando los investigadores en la región de Sverdlovsk comenzaron a buscar a su asesino, naturalmente asumieron que buscaban a un hombre. Los crímenes eran demasiado brutales, pensaron. Las víctimas habían sido golpeadas con tanta fuerza. Los ataques mostraban lo que interpretaban como rabia masculina. Comenzaron a entrevistar sospechosos, cientos de ellos, luego miles. A lo largo de varios años, entrevistarían a más de 3.000 hombres. Miraron a todos, hombres con antecedentes penales, hombres que vivían cerca de las víctimas, hombres que tenían acceso a las áreas donde ocurrieron los asesinatos. No encontraron nada. Mientras tanto, los asesinatos continuaban. Déjame contarte sobre algunas de las víctimas, porque es importante recordar que cada una de estas mujeres tenía una vida antes de convertirse en una estadística. Cada una tenía un nombre, una historia, personas que las amaban. Había una mujer de mediados de los 60 que había trabajado en una fábrica toda su vida adulta. Había criado a 3 hijos durante la época soviética, cuando la vida era dura pero predecible. Había sobrevivido al caos de los años post-soviéticos, siendo cuidadosa con su dinero y manteniéndose sola. Vivía en un pequeño apartamento lleno de fotografías de sus nietos. Un día, una mujer llegó a su puerta. La mujer era amable, útil. Dijo que trabajaba para servicios sociales. La mujer anciana estaba agradecida. Era tan difícil hacer todo sola. La dejó entrar. Fue encontrada muerta 3 días después cuando su hija vino a revisarla. Había otra víctima, una mujer de 80 años. Había vivido a través de la Segunda Guerra Mundial. Había sido adolescente cuando los nazis invadieron la Unión Soviética. Había sobrevivido al asedio de Leningrado, uno de los eventos más horríficos en la historia humana. Más de 1 millón de personas murieron en ese asedio. Ella no fue una de ellas. Sobrevivió a eso. Sobrevivió a décadas de dominio soviético. Sobrevivió al colapso del comunismo. Sobrevivió hasta la vejez, viviendo sola en un pequeño apartamento, arreglándoselas con una pequeña pensión. Y entonces un día, alguien llamó a su puerta y la golpeó hasta matarla con un martillo. La cantidad robada, menos de $50. Año tras año, los asesinatos continuaron. 2003, 2004, 2005. Cada año trajo nuevas víctimas. La policía estaba bajo enorme presión para encontrar al asesino. Los medios habían recogido la historia. La gente tenía miedo. Los investigadores desarrollaron perfiles, crearon listas de sospechosos, realizaron operaciones de vigilancia, hicieron todo lo que sabían hacer, pero miraban en la dirección equivocada. Verás, hay un sesgo en la investigación criminal. Está basado en estadísticas y experiencia. La mayoría del crimen violento es cometido por hombres. La mayoría de los asesinos y seriales son hombres. Cuando tienes un crimen particularmente brutal, asumes que un hombre lo hizo. Este sesgo existe por una buena razón. Usualmente es correcto, pero cuando está equivocado, puede cegar a los investigadores a la verdad. En este caso, la verdad era que el asesino era una mujer que se movía por el mundo de una manera que no atraía sospechas, una mujer que podía acercarse a mujeres ancianas y parecer útil, amable, confiable, una mujer que era la última persona que alguien sospecharía. Irina Gaidamashuk nació en 1972 en la Unión Soviética. Su vida temprana fue poco notable en muchos aspectos. Creció en la región de los Urales, fue a la escuela y eventualmente se casó. Para principios de los años 2000, vivía en el pueblo de Krasnoufimsk con su esposo y 2 hijos jóvenes. Desde afuera, parecía cualquier otra familia rusa luchando. Su esposo trabajaba cuando podía encontrar trabajo. Ella se quedaba en casa con los niños. El dinero siempre era escaso, pero Irina tenía un problema. Era alcohólica. La adicción al alcohol es un problema masivo en Rusia. Ha sido llamado una crisis nacional. El ruso promedio bebe más del doble de alcohol que el estadounidense promedio. La esperanza de vida para los hombres rusos en realidad declinó en los años 90, en gran parte debido a muertes relacionadas con el alcohol. Para las mujeres, el alcoholismo lleva un estigma extra. En la cultura rusa, un hombre borracho es casi esperado. Una mujer borracha es vergonzosa. Así que las alcohólicas mujeres a menudo esconden su bebida. Beben en casa, en secreto, lejos de ojos juzgadores. Irina necesitaba dinero para vodka. No mucho dinero. El vodka en Rusia es barato.
Pero cuando vives con casi nada, incluso el vodka barato es un lujo que no puedes permitirte. Así que encontró una manera de conseguir dinero. Su método era simple y aterrador en su efectividad. Identificaría un objetivo: una mujer anciana viviendo sola, alguien vulnerable, alguien que no tendría muchos visitantes, alguien que podría dar la bienvenida a una cara amable. Luego se acercaría. A veces reclamaba ser una trabajadora social. Rusia tiene un sistema de servicios sociales para los ancianos, así que esto no era inusual. A veces ofrecía ayudar con reparaciones domésticas o limpieza. A veces simplemente reclamaba ser nueva en el vecindario y querer presentarse. Las mujeres ancianas la dejarían entrar. Por supuesto que lo harían. Era otra mujer. Era útil y amable. Parecía confiable. Una vez dentro, Irina buscaría una oportunidad. Usualmente, pediría un vaso de agua o pediría usar el baño, algo que haría que la víctima se diera vuelta, bajar la guardia por solo un momento. Eso es cuando atacaría. Típicamente usaba lo que estuviera disponible. Un martillo era su arma preferida, pero también usó un hacha en al menos una ocasión. Los ataques eran rápidos y brutales. Golpearía a la víctima en la cabeza, a menudo múltiples veces. La muerte era usualmente rápida. Luego, registraría el apartamento, tomaría el dinero que pudiera encontrar. Las cantidades eran siempre pequeñas, unos pocos cientos de rublos aquí, 1000 rublos allá, rara vez más del equivalente a 50 o 60 dólares, y entonces se iría a casa con su esposo e hijos, compraría vodka con el dinero que había robado, y esperaría hasta que necesitara más. El perfil psicológico de las asesinas seriales mujeres es diferente al de los hombres. Los investigadores han encontrado que las mujeres que matan repetidamente tienden a hacerlo por razones diferentes y de maneras diferentes a los hombres. Los asesinos seriales hombres a menudo tienen un componente sexual en sus crímenes. Pueden torturar a sus víctimas, pueden guardar trofeos, a menudo apuntan a extraños y pueden viajar para encontrar víctimas. Las asesinas seriales mujeres son más propensas a matar a personas que conocen. Son más propensas a usar veneno u otros métodos que no requieren fuerza física, y son más propensas a matar por razones prácticas, como dinero o seguro. Irina Gaidamashuk encaja en algunos de estos patrones, pero no en otros. Mataba por dinero, lo cual es común entre asesinas seriales mujeres, pero su método era extremadamente violento, lo cual es más típico de asesinos hombres. Usaba trauma contundente en la cabeza, requiriendo que se acercara a sus víctimas y las dominara físicamente. Esta es una razón por la que la policía nunca consideró a una sospechosa mujer. La violencia simplemente no encajaba en el perfil, pero la psicología no siempre sigue categorías ordenadas, e Irina no era nada sino inusual. Déjame guiarte a través de cómo podría haber lucido un asesinato típico. Esto está basado en registros judiciales e informes policiales, armados a partir de la evidencia. Es una mañana de martes, en un pequeño pueblo en la región de Sverdlovsk. El año es 2006. Una mujer anciana, llamémosla Vera, está sentada en su cocina bebiendo té. Tiene 74 años. Su esposo murió hace 5 años. Sus hijos viven en otra ciudad y visitan unas pocas veces al año. Está sola, pero se ha acostumbrado. Así es la vida cuando eres viejo. Hay un golpe en la puerta. Vera se levanta lentamente. Sus rodillas duelen. Todo duele, en realidad. Se arrastra a la puerta y la abre un poco. Hay una mujer parada allí, quizás de mediados de los 30. Nada notable en su apariencia. Viste ropa ordinaria. Lleva una pequeña bolsa. «Hola, abuela», dice la mujer con una sonrisa. «Soy de los servicios municipales. Estamos revisando a residentes ancianos en el área, asegurándonos de que todos tengan lo que necesitan». Vera duda. No recuerda que nadie haya mencionado esto, pero entonces, no siempre se mantiene al día con estas cosas. «¿Puedo entrar por un momento?», pregunta la mujer. «Solo para asegurarme de que estés bien. Revisar que la calefacción esté funcionando correctamente». Vera mira a la mujer. Parece bastante amable, y sería bueno que alguien revisara la calefacción. Ha estado haciendo ruidos extraños últimamente. «Está bien», dice Vera. «Entra». Ella se hace a un lado y deja entrar a la mujer en su apartamento. 10 minutos después, Vera está muerta. Su cuerpo no será encontrado por 3 días. Los asesinatos se aceleraron a medida que pasaban los años. Al principio, había brechas de varios meses entre asesinatos, pero a medida que pasaba el tiempo, los intervalos se acortaban. 2007 vio múltiples asesinatos,
Lo mismo 2008 y 2009. Para 2010, el número de víctimas había alcanzado 17 confirmadas. Puede que haya habido otras que nunca se conectaron al caso. La policía estaba desesperada. Habían estado investigando durante años sin resultados. El público estaba enojado. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo podía alguien matar hacia 17 mujeres ancianas y salirse con la suya? Hubo presión desde arriba. El gobierno regional exigía respuestas. Los medios preguntaban preguntas que nadie podía responder. Y cada pocos meses, otra abuela sería encontrada muerta en su apartamento. Los investigadores probaron todo. Aumentaron patrullas en áreas donde habían ocurrido asesinatos. Advirtieron a las mujeres ancianas que fueran cuidadosas con quién dejaban entrar en sus hogares. Ofrecieron recompensas por información. Nada funcionó. El asesino era como un fantasma. Aparecería, golpearía y desaparecería, sin testigos, sin evidencia útil, sin pistas. O eso pensaban. El quiebre en el caso llegó en 2010 y llegó de una fuente inesperada. Había habido un ataque fallido que no salió como planeado. La víctima prevista, una mujer anciana, había logrado sobrevivir. Estaba gravemente herida, pero viva, y había visto a su atacante. Más importante, había un testigo, un vecino que había visto a una mujer dejando el edificio alrededor del tiempo del ataque. El vecino pudo proporcionar una descripción. La sobreviviente, a pesar de sus heridas, también pudo describir a su atacante, una mujer. Altura promedio, complexión promedio. Nada particularmente distintivo en su apariencia, pero definitivamente una mujer. Esto cambió todo. Durante años, la policía había estado buscando exclusivamente a sospechosos hombres. Habían entrevistado a miles de hombres. Habían construido perfiles basados en la suposición de que el asesino era hombre. Ahora sabían que habían estado equivocados. La investigación cambió el enfoque. Comenzaron a buscar mujeres que encajaran en la descripción. Mujeres que habían estado en las áreas donde ocurrieron los asesinatos. Mujeres que podrían tener un motivo para matar a mujeres ancianas por pequeñas cantidades de dinero. También tenían algo más, evidencia física de una de las escenas del crimen, huellas dactilares que nunca habían sido emparejadas con nadie en su base de datos. Si pudieran encontrar a una sospechosa, podrían comparar las huellas. Irina Gaidamashuk se convirtió en sospechosa a través de una combinación de trabajo detectivesco y suerte. Consejos llegaron después de que la policía anunciara que buscaban a una mujer. Alguien mencionó que había visto a una mujer que encajaba en la descripción en uno de los vecindarios afectados. Alguien más recordó a una mujer que había ofrecido ayudar con tareas domésticas y parecía sospechosa. El nombre Irina Gaidamashuk surgió más de una vez. Los investigadores fueron a su hogar en Krasnoufimsk. En la superficie, todo parecía normal. Un pequeño apartamento, un esposo, 2 hijos, una familia rusa ordinaria luchando por llegar a fin de mes. Pero cuando tomaron las huellas dactilares de Irina y las compararon con las huellas encontradas en las escenas del crimen, obtuvieron una coincidencia. Irina Gaidamashuk fue arrestada en junio de 2010. Cuando se anunció el arresto, la gente estaba impactada. No porque un asesino serial hubiera sido capturado, eso fue un alivio, pero porque el asesino era una mujer. En Rusia, como en la mayoría de los países, la idea de una asesina serial, mujer, es casi impensable. Las mujeres no se ven como nutridoras, protectoras, gentiles. Son madres y abuelas. Son las que cuidan a los vulnerables, no las que los acechan. Pero aquí estaba Irina Gaidamashuk, una madre de 2 hijos, una mujer que parecía completamente ordinaria, una mujer que había pasado 8 años matando a mujeres ancianas por dinero. Los medios la llamaron con diferentes nombres. El Satanás en falda fue uno, la loba de Krasnoufimsk fue otro. Intentaron entender cómo esta mujer de apariencia completamente ordinaria podía hacer cosas tan terribles. Sus vecinos fueron entrevistados. La describieron como una mujer tranquila que se mantenía sola. Nadie había sospechado nada. ¿Cómo podrían? Era solo otra madre luchando por llegar hasta fin de mes. Su esposo afirmó que no sabía nada sobre sus crímenes. Dijo que pensaba que el dinero que traía ocasionalmente venía de trabajos ocasionales, limpiando casas, ayudando a la gente con reparaciones. Nunca cuestionó de dónde venía, ya sea que realmente no supiera nada o simplemente estuviera mintiendo para protegerse. Nadie puede decirlo con certeza. El juicio de Irina Gaidamashuk comenzó en 2012 y duró varios meses. La evidencia en su contra era abrumadora.
Primero, estaban las huellas dactilares, huellas que coincidían con las de Irina. Fueron encontradas en múltiples escenas del crimen. Esto la colocó físicamente en los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Luego, estaban las declaraciones de testigos. La sobreviviente del ataque fallido identificó a Irina como su atacante. El vecino que había visto a alguien dejando el edificio la señaló en una fila de sospechosos. Y luego estaba la propia confesión de Irina. Después de su arresto, Irina admitió los asesinatos, describió cómo identificaba víctimas, ganaba entrada a sus hogares y atacaba. Fue calmada y directa al respecto. No había remordimiento visible, ninguna emoción. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue simple: necesitaba dinero para vodka. Eso era todo. 17 mujeres muertas, porque Irina Gaidamachuk quería beber. Los fiscales pintaron un cuadro de una mujer que había hecho un cálculo frío. Sabía que las mujeres ancianas viviendo solas eran objetivos fáciles. Sabía que a menudo guardaban efectivo en sus hogares. Sabía que eran confiadas y la dejarían entrar si tenía una historia plausible. Y sabía que los crímenes serían difíciles de resolver. La gente muerta no puede identificar a sus asesinos. Las víctimas ancianas a menudo no tienen visitantes frecuentes, por lo que los cuerpos podrían no ser descubiertos por días. ¿Y quién sospecharía de una mujer? Fue, en su propia forma terrible, un plan racional, frío, despiadado, pero racional. La defensa argumentó que Irina estaba mentalmente enferma. Señalaron su alcoholismo como evidencia de una mente enferma. Sugirieron que no era completamente responsable de sus acciones, pero las evaluaciones psiquiátricas contaron una historia diferente. Los expertos que examinaron a Irina encontraron que estaba sana, entendía lo que estaba haciendo, sabía que estaba mal, no sufría de delirios o alucinaciones. Estaba simplemente una mujer que había decidido que matar a mujeres ancianas por pequeñas cantidades de dinero era una forma aceptable de financiar su hábito de beber. La defensa también planteó su estatus como madre. Sus 2 hijos serían dejados sin su madre si se le daba la sentencia máxima. ¿Era justo castigarlos por sus crímenes? Este argumento en realidad tuvo cierto peso en la sentencia final. Durante el juicio, las familias de las víctimas dieron testimonio. Una por una, describieron lo que habían perdido. Una hija habló sobre encontrar el cuerpo de su madre. Había ido a revisar porque no había contestado el teléfono por 2 días. La puerta estaba sin llave. Su madre yacía en el piso de la cocina en un charco de sangre seca. Dijo que aún tenía pesadillas con ese momento. Un nieto habló sobre su abuela, la mujer que había sobrevivido al asedio de Leningrado. Había vivido tanta adversidad, sobrevivido tanto, y entonces fue asesinada por unos rublos por un extraño que llamó a su puerta. Un hijo habló sobre su madre, quien había sido maestra durante 40 años. Había dedicado su vida a educar a los niños. En su jubilación, vivía tranquilamente, cuidando un pequeño jardín en su balcón. Fue asesinada 2 semanas antes de su cumpleaños. La corte estaba llena de dolor y enojo. Estas no eran solo estadísticas, eran personas reales, madres, abuelas, bisabuelas, mujeres que habían vivido vidas largas y merecían morir pacíficamente, rodeadas de familia, no golpeadas hasta la muerte por un extraño por el precio de una botella de vodka. Déjame contar más sobre algunas de las víctimas individuales, porque creo que es importante. Cuando hablamos de asesinos seriales, es fácil enfocarse en el asesino y olvidarse las personas a las que hirió, pero las víctimas eran seres humanos reales, con vidas reales. Una de las víctimas tenía 78 años. Había trabajado como enfermera durante la era soviética. Durante décadas, había cuidado a personas enfermas, las había ayudado a sanar, consolado en sus momentos finales. Había dado a luz bebés y sostenido las manos de los moribundos. Había visto todo tipo de sufrimiento humano. En su jubilación, vivía sola en un pequeño apartamento. Su esposo había muerto años antes. Sus hijos vivían en otras ciudades. Mantenía unas plantas de interior y un gato llamado Murka. Todos los días, se sentaba junto a la ventana y observaba el mundo pasar. Un día, una mujer llegó a su puerta reclamando que revisaba a residentes ancianos. La vieja enfermera, quien había pasado su vida ayudando a otros, la dejó entrar. Su cuerpo fue encontrado una semana después cuando los vecinos notaron un olor proveniente del apartamento. Murka el gato aún estaba vivo, maullando en la puerta. Otra víctima tenía 64 años, una de las más jóvenes asesinadas. Se había jubilado recientemente y estaba emocionada por pasar más tiempo con sus nietos.
Había estado planeando un viaje para visitarlos cuando fue asesinada. Su hija dijo que su madre había sido cautelosa con los extraños. No solía dejar entrar a la gente. Pero el asesino debe haber dicho algo convincente. Tal vez reclamó tener un mensaje de la hija. Tal vez dijo que había una emergencia. Fuera lo que fuera, funcionó. La hija ha pasado años preguntándose cuáles fueron los últimos momentos de su madre. ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Intentó luchar? ¿Pensó en su familia? Estas son preguntas que nunca podrán responderse. Otra víctima tenía 89 años. Era una de las personas más viejas asesinadas. Había nacido en 1921, antes de que la Unión Soviética siquiera existiera. Había vivido a través de la Guerra Civil Rusa, las purgas de Stalin, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el colapso del comunismo. Había visto todo el siglo XX desplegarse. Había estado casada 2 veces. Su primer esposo murió en la guerra. Su segundo esposo murió en los años 90. Tenía 5 hijos, 12 nietos y 8 bisnietos. Para 2008, vivía sola en un apartamento diminuto. Ya no podía caminar muy bien. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en una silla junto a la ventana, escuchando la radio y recordando el pasado. Cuando Irina Gaidamashuk llamó a su puerta, apenas podía levantarse para contestar. Era frágil y débil. No representaba amenaza para nadie. Irina la mató de todos modos. La cantidad robada de su apartamento era menos de 1,000 rublos, alrededor de $30. La víctima más joven tenía 61 años. Se había jubilado recientemente y aún estaba activa y saludable. Voluntariaba en un centro comunitario local y era conocida por su amabilidad. Había dejado entrar a Irina en su apartamento porque Irina reclamó necesitar ayuda. Dijo que estaba perdida y necesitaba usar el teléfono. La mujer de 61 años, siempre dispuesta a ayudar a otros, la invitó a entrar. Fue lo último que hizo. Su esposo regresó esa tarde a casa para encontrar a su esposa muerta en el piso de la sala de estar. Tuvo que ser sedado por paramédicos porque no podía dejar de gritar. Cada una de estas historias representa una tragedia humana. Cada víctima tenía un nombre, una familia, una vida que fue cortada, y cada una fue asesinada por casi nada. Esto es lo que hace que los crímenes de Irina Gaidamashuk sean tan perturbadores. No se trataba de venganza, o ideología, o alguna creencia retorcida. Ni siquiera era sobre codicia en ningún sentido significativo. Se trataba de vodka, solo vodka. 17 mujeres murieron para que Irina pudiera seguir bebiendo. Esa es la verdad simple y terrible. En junio de 2012, la corte entregó su veredicto. Irina Gaidamashuk fue encontrada culpable de 17 cargos de asesinato. El juez describió los crímenes como mostrando crueldad excepcional. Notó que las víctimas eran entre los miembros más vulnerables de la sociedad. Habló sobre el miedo que había asolado la región durante 8 años, mientras el asesino permanecía suelto. Bajo la ley rusa en ese momento, la sentencia máxima para una mujer era 25 años en prisión. Rusia tiene la pena de muerte, pero está bajo moratoria y no ha sido aplicada en décadas. Y aunque se aplicara, solo sería para hombres. La ley rusa prohíbe ejecutar a mujeres. El fiscal pidió la sentencia máxima de 25 años, pero el juez tomó una decisión diferente. Tomando en cuenta que Irina era la madre de 2 hijos, el juez redujo la sentencia a 20 años. 20 años por 17 asesinatos. Eso equivale a poco más de 1 año por víctima. Las familias de las víctimas estaban indignadas. ¿Cómo podía recibir una sentencia tan leve? ¿Cómo podía ser madre reducir el castigo por matar a 17 madres de otras personas? Pero ese era el sistema legal ruso. El juez tenía la discreción para considerar factores atenuantes, y la maternidad fue considerada un factor atenuante. Irina Gaidamashuk fue sentenciada a 20 años en una colonia penal rusa. Déjame contarte qué significa eso. Una colonia penal rusa. Rusia no tiene prisiones en la forma en que los países occidentales las tienen. En cambio, tiene colonias. Estas son compuestos grandes, a menudo en áreas remotas, donde los presos viven en alojamiento estilo barracones y realizan trabajo forzado. Las condiciones en estas colonias son duras, a menudo están superpobladas. La atención médica es limitada. La comida es básica en el mejor de los casos. La violencia entre reclusos es común. Para una mujer convicta de matar hasta mujeres ancianas, la vida en una colonia penal sería especialmente peligrosa. Otros reclusos sabrían lo que hizo. Incluso entre criminales hay una jerarquía, y la gente que hiere a los vulnerables, especialmente a los ancianos, está en el fondo.
Irina Gaidamachuk fue enviada a una colonia de mujeres para cumplir su sentencia. Después del juicio, los periodistas intentaron entender cómo había sucedido esto, cómo había podido una mujer matar a 17 personas durante 8 años sin ser atrapada. Parte de la respuesta yace en la naturaleza de los crímenes. Las mujeres ancianas viviendo solas a menudo están aisladas, pueden no tener visitantes frecuentes. Cuando mueren, puede tomar días o incluso semanas para que alguien se dé cuenta. Parte de la respuesta yace en el sesgo de los investigadores. Estaban buscando a un hombre. Nunca consideraron que una mujer pudiera cometer crímenes tan brutales. Y parte de la respuesta yace en la sociedad rusa misma. En el caos de la Rusia postsoviética, con su economía luchando y policía sobrecargada, algunos crímenes simplemente no recibieron la atención que merecían. El sistema falló a estas mujeres. Confiaron en el sistema para protegerlas, y no lo hizo. Hay otra pregunta que la gente se hizo después del juicio. ¿Qué pasa con la familia de Irina? Su esposo, sus hijos. ¿Realmente no sabían nada? El esposo mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Afirmó que no tenía idea de lo que su esposa estaba haciendo. Pensaba que el dinero venía de trabajo legítimo, pero algunas personas estaban escépticas. ¿Cómo puedes vivir con alguien durante años y no notar que es un asesino serial? ¿Cómo no ver la sangre en su ropa? La tensión después de un asesinato, el remordimiento. La policía investigó al esposo, pero no encontró evidencia de que estuviera involucrado en los asesinatos o supiera de ellos. Nunca fue acusado de ningún crimen. Los hijos eran jóvenes cuando su madre fue arrestada, demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando. Fueron puestos en cuidado y sus identidades fueron protegidas. ¿Qué les pasa a los hijos de asesinos seriales? ¿Cómo crecen? ¿Cómo lidian con el conocimiento de que su madre asesinó a 17 personas? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. En los años desde su condena, Irina Gaidamachuk ha permanecido en prisión. No ha dado muchas entrevistas. No ha mostrado remordimiento. Según reportes, se ha adaptado a la vida en prisión. Sigue las reglas. Hace su trabajo asignado. No causa problemas. Pero tampoco habla sobre lo que hizo. Cuando se le pregunta sobre los asesinatos, da respuestas mínimas. Cuando se le pregunta sobre las víctimas, no muestra emoción. Los psicólogos han intentado entenderla. ¿Cómo llega alguien al punto de poder matar a una mujer anciana por $30 y no sentir nada? Algunos han sugerido que su alcoholismo dañó su cerebro, reduciendo su capacidad para la empatía. Otros han sugerido que tiene alguna forma de trastorno de personalidad antisocial, una condición que hace que la gente no pueda sentir culpa o remordimiento. Pero estas son solo teorías. La verdad es que podemos no entender completamente qué estaba pasando en la mente de Irina Gaidamachuk cuando mataba a esas mujeres. Lo que sí sabemos es el impacto de sus crímenes. 17 familias perdieron madres, abuelas, bisabuelas. Una región entera vivió con miedo durante 8 años. La confianza en los servicios sociales fue dañada porque Irina a menudo se hacía pasar por trabajadora social, y las mujeres ancianas de Rusia se volvieron un poco más temerosas, un poco más sospechosas, un poco menos propensas a abrir sus puertas a extraños. Eso podría no ser malo. La cautela puede salvar vidas, pero también es triste que la gente tenga que temer a un golpe en la puerta. 17 mujeres, todas viviendo solas, todas confiadas, todas muertas. Que descansen en paz